las diversas medidas preventivas y terapéuticas basados de repente en atención primaria en salud pública, que se trata de lo que es promoción y prevención y rehabilitación, para ver y mejorar el pronóstico y evitar el trastorno del daño renal para disminuir la necesidad de diálisis. ¿Me entienden? Optimizar el manejo del paciente evitando la lesión renal o aumentar el tiempo de llegada a ella, a la diálisis. Entonces estamos en dos grupos, en un grupo de un paciente que tiene alteraciones glomerulares y en otro grupo de un paciente que tiene ya enfermedad renal crónica establecida. ¿Me entienden? Yo tengo dos grupos. Si yo tengo un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, no tengo una enfermedad renal crónica establecida. Tengo una nefropatía, como glomerulonefritis. Y a veces nosotros nos confundimos porque no sabemos si damos nefroprotección a un grupo y al otro no. ¿Ya? Entonces, si hablamos de glomerulopatías o alteraciones glomerulares, vamos a diferenciar tres cosas. La nefropatía. Y la nefropatía solamente está definida, dirigida a aquellas alteraciones en las cuales yo tengo proteinuria como síntoma principal, no hay otra cosa más. ¿Ya? Tenemos nefropatía diabética, nefropatía crónica por enfermedad por edad avanzada, nefropatía hipertensiva por alteraciones hipertensivas, como una complicación secundaria a un trastorno primario. En este caso, el trastorno primario, ¿cuál sería? La diabetes, la hipertensión, el lupus, la edad, urolitiasis, infecciones urinarias recurrentes, cánceres, etcétera, etcétera, etcétera. Tratamientos nefrotóxicos, por ejemplo, como antiinflamatorios de esteroideo de larga data, uso de corticoides para pacientes con artritis reumatoide, producen falla, glomerulonefritis, alteraciones con pérdida de proteínas. Es por eso que la mayor parte de médicos internistas, endocrinólogos, cardiólogos, cuando ven al paciente que tiene una proteinuria un poquito más de 500 miligramos en 24 horas, lo pasan al nefrólogo para que haga la valoración o la evaluación, o lo que es la nefroprotección. Esto no existía en el sílabus, pero lo tuve que poner porque la cantidad de pacientes renales sigue aumentando cada año, no disminuye, aumenta. ¿Ya? Entonces, nefropatía incipiente. Como nefropatía incipiente vamos a definir aquellos procesos o alteraciones iniciales en las cuales se altera el glomérulo. No puedo perder proteínas. Ustedes en el examen de orina tienen un mínimo de cantidad de proteínas que es hasta 140 miligramos en 24 horas, o albúminas en orina, que es la albúmina es selectiva, no la puedo eliminar, menos de 20 miligramos por día. ¿Me entienden? Entonces, la nefropatía incipiente se va a diagnosticar a partir de una microalbuminuria persistente. ¿Perfecto? Definición de enfermedad renal crónica. Estamos en el otro grupo ahora ya. ¿Ya? Se define, hay diferentes guías, 2002, 2010, 2005, 2009. Las principales son las KDOQI. Las KDOQI son guías clínicas norteamericanas, donde se unen un grupo de expertos y empiezan a hablar de nefrología y de procesos basados en evidencias para dar protocolos de tratamiento, y nosotros como buenos peruanos que no hacemos nada, solamente cogemos lo que dice la Sociedad Española de Nefrología, lo que dice la Sociedad Norteamericana, y todavía nos saltamos de leer el Journal Medicine, el Journal Medicine, todo eso, y no planteamos nada, no hacemos nada. Entonces nos basamos en ellos. ¿Qué dice? La enfermedad renal crónica se define como aquella alteración en la cual tengo una disminución de filtrado glomerular en menos de 60 mililitros por minuto por más de 3 meses, ya da un tiempo de proceso. El resto sería insuficiencia renal aguda, ¿no es cierto? En los cuales voy a tener alteraciones funcionales y estructurales. Funcionales basados en, o evidenciados en, proteinuria hematuria en el examen de orina y en el examen de sangre, incrementos de urea y creatinina, además de alteraciones estructurales que lo puedo evidenciar con la ecografía o con la biopsia renal. ¿Sí? De esa forma yo defino y diagnostico enfermedad renal crónica. Lo otro es nefropatía, es diferente. En nefropatía no tengo eso, no tengo incremento de urea, de creatinina, alteraciones estructurales, tengo simplemente proteinuria o albuminuria o microalbuminuria en orina. Perfecto. Sigamos. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, ya en el 2012 se dieron cuenta que la proteinuria o la albuminuria era un trastorno, era un factor de riesgo principal. Es por eso que ahora ya han unido los estadios de enfermedad renal crónica con la cantidad de albuminuria presente en el paciente. ¿Qué quiere decir? Que conforme yo tengo el paciente voy evaluándolo, evolucionándolo en el tiempo para ver su tratamiento ya que está establecido la falla renal crónica. Yo no estoy en glomerulopatía, sino un paciente con enfermedad renal crónica. Tengo que ver cómo va la albuminuria en orina. Si la albuminuria no se corrige, el paciente no se está controlando. O sea, el paciente va a ir evolucionando hacia un estadio más avanzado posteriormente. Mi objetivo, ¿cuál es? Controlar la proteinuria. ¿Ya? Sigamos.
¿Cuáles son las dos causas principales de enfermedad renal crónica? Las dos causas principales de enfermedad renal crónica son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Y aparte la edad, que también es una causa principal de nefropatía. Si ya tengo definido, ya tenemos identificado de que los dos grupos de riesgo principales son los diabéticos y los hipertensos, no se me pueden escapar de la evaluación. No, es por eso que existen los programas en salud, el programa del adulto mayor con el programa de diabetes mellitus, programa de hipertensión arterial, donde los clasifican a los pacientes y los van tamizando para encontrar si hay albuminuria o no, pero hay fallas en el protocolo. ¿Ya? Bueno, eso en esa parte no voy a entrar. Perfecto, entonces las dos principales causas son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Siempre la diabetes mellitus con un mayor porcentaje en relación a la hipertensión arterial, y eso es lo que debemos tener cuidado. ¿A partir de qué tiempo yo voy a tener que pensar en que el paciente diabético o hipertenso me va a hacer falla renal? Falla renal, o sea, el diagnóstico de la definición de enfermedad renal crónica. Según la historia natural de la evolución, entre 8 y 10 años, todo hipertenso diabético me va a hacer falla renal. Como una alteración mayor tardía de estas dos enfermedades. Disculpe, ¿si esté controlada la diabetes y la hipertensión? Así esté controlada la diabetes y la hipertensión, van a tener un grado de nefropatía. ¿Sí? Entonces, por eso el riesgo es la nefropatía. Si no se controla, llega a enfermedad renal crónica. Primero tengo nefropatía y en su evolución enfermedad renal crónica. Existen casos en que hay pacientes, yo tuve un caso de una mayorcita de Chepén que tenía cerca de 95 años con cerca de 45 o 50 años de diabetes mellitus, la que no tenía ninguna alteración mayor de enfermedad renal crónica, pero sí nefropatía diabética, pero con un control mayor. La señorita no era una profesora soltera y tenía un control excelente, ¿no? ¿Sí? Pero lo que pasa es que no controlamos porque estas cosas no se divulgan o no se expresan en Doctor TV, en Esto es Guerra, no lo expresan, no lo comentan, no se cuidan. Entonces ahí tienen que entrar ustedes a tallar al proceso, ¿ya? Entonces, ya tenemos los dos casos principales de causas de enfermedad renal crónica o de glomerulopatías, como diabetes mellitus y hipertensión arterial, pero no descuidemos las otras que existen, ¿ya? Acá tenemos este cuadro también donde nos demuestra que la diabetes y la hipertensión son las dos principales causas de enfermedad renal crónica. Es por eso que eso es lo que vamos a tratar. No descuidar las demás, no descuidar infecciones urinarias, urolitiasis, no sé, cánceres, neoplasias, medicamentos, ¿ya? ¿Perfecto? Mecanismo. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que nos conllevan a la nefroesclerosis? Son los mismos que se repiten en la mayor parte de casos. En la diabetes y en la hipertensión se repite. ¿Por qué? Porque hay una alteración microangiopática, principalmente a nivel endotelial. Y todo está basado en el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Como ya conocen ustedes, para que recuerden que el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona es aquel que se estimula con el propósito de ¿qué? De producir una vasoconstricción a nivel sistémico o localizado para tratar de mantener una homeostasis corporal en relación al gasto cardíaco. Aquí lo vemos, toda la cascada de estimulación para la síntesis de angiotensina 2, ¿sí? Que es la principal, ¿no? Pero al final tiene que actuar a nivel de los receptores de angiotensina. ¿Cuáles son? Los receptores de angiotensina 2 son dos, AT1 y AT2, ¿ya? Aquí tengo la membrana celular del músculo liso donde se une la angiotensina 2 con su receptor AT1 y puede hacer su proceso de estimulación. ¿Cuál es el principal efecto de la estimulación? La vasoconstricción, ¿no? Y no todo el tiempo va a andar el paciente con vasoconstricción permanente por la estimulación de angiotensina 2. Entonces tiene que entrar a actuar el lado contrario, que serían las bradykininas, para producir el proceso de equilibrio y homeostasis, ¿no? Todo esto está en constante proceso durante todo el día. Entonces se ponen de pie y tienen que modular para poder mantener un equilibrio y no se vayan a desmayar, ¿ya? Para que tengan una idea, ustedes saben cuando el que maneja el avión a toda velocidad y pasa la fuerza G1, fuerza 2, fuerza 3, de la presión y la velocidad que hace, la sangre baja y se desmayan manejando. Es por eso que usan un traje especial que permite comprimir todo el cuerpo para que lo mantenga, no haya, la sangre no se vaya para la parte baja, para las piernas, si no se desmayan. Entonces todo esto se va estimulando y se va mediando para mantenerlos en equilibrio, ¿ya? Acá vemos el rol de la angiotensina 2 a nivel de todo el sistema corporal y su principal función, mantener un equilibrio de líquido extracelular, la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco adecuado. Esa es la principal función del sistema adrenina-angiotensina-aldosterona. ¿Dónde está?
en el riñón. ¿Quién lo maneja? El sistema nervioso glomerular. ¿Quién maneja hipertensión arterial? El nefrólogo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, una vez que ya encontramos cómo se va a estimular y va a ver el proceso de secundario a lo que es el estímulo hipertensivo, tenemos los receptores AT1 y el receptor AT2. Y aquí viene la parte importante. ¿Cuál es el malo y cuál es el bueno? El AT1, miren lo que produce. Vasoconstricción y sed, que es la principal función. Secreción de aldosterona y modulación de balance de sodio. Liberación de catecolaminas, liberación de vasopresina, especies radicales de oxígeno, proceso inflamatorio, inflamación y proliferación vascular. Mientras que la estimulación del receptor AT2 no. Produce todo lo contrario, vasodilatación, es antiproliferativo, diferenciación celular, apoptosis y de repente natriuresis. Entonces, este es el culpable de todo el proceso. ¿Ya? Aquí tenemos la generación de radicales de oxidación a nivel de la estimulación de angiotensina 2 a nivel endotelial. Produce radicales de oxidación de óxido nítrico y también radicales superóxido que produce esclerosis a nivel endotelial. Aquí tenemos la estimulación del receptor AT1 a través de la angiotensina 2 a nivel sistémico. Miren lo que produce a nivel cerebral, vascular, cardíaco y renal. Produce todas estas complicaciones que nos pueden llevar a accidentes cerebrovasculares, hipertensión secundaria, insuficiencia cardíaca, infarto y miocardio, falla renal y muerte. Entonces, la estimulación perpetua de la angiotensina 2 y del receptor AT1 produce complicaciones sistémicas. La hipertensión arterial como hipertensión arterial esencial se presenta a partir de qué edad? 30, 40. A ver. 40. 40, otro. 50, otro. 60, otro. 70, otro. 35. Entonces, en resumen, es una enfermedad de adultos mayores. La hipertensión arterial no es una enfermedad de jóvenes. ¿Ustedes tienen hipertensión? Yo tampoco. No sé si es una enfermedad propia de adultos mayores por esclerosis arterial, calcificación arterial, por arterias viejas. El calibre arterial ya se alteró. Disminuye el calibre arterial, disminuye el diámetro arterial, entonces hay una resistencia vascular sistémica y es por eso que el corazón tiene que bombear más fuerte para poder vencer y llegar a todos lados. Esa es una hipertensión. Entonces, hipertensión arterial en jóvenes no es por esta complicación. Hipertensión arterial en jóvenes es por, o niños. ¿Dónde está mi grupo? Hipertensión renovascular por alteración de la falta de oxigenación a nivel de las arterias renales. Entonces el sistema nervioso glomerular reconoce como que falta oxígeno, falta sangre, falta volumen y empieza a estimular. ¿Cómo vas a tener un niñito con hipertensión? No procede, no pasa, no sucede. ¿Me entienden? Perfecto. Sigamos. Miren a nivel glomerular, la estimulación de la angiotensina 2 en la arterial deferente, ¿qué produce? Produce incremento de la presión intraglomerular con la consiguiente hiperfiltración y microalbuminuria. También altera. A nivel tubular, ¿qué produce? La estimulación de la angiotensina 2 y su receptor AT1, síntesis de quinaquinas y factores quimiotácticos con la estimulación de macrófagos, produce nefritis tubulointersticial. Entonces, acá está, a nivel tubular, el daño tubulointersticial, la angiotensina 2 y sus receptores, ¿ya? Entonces, la angiotensina 2 y su receptor AT1 produce finalmente, no solamente en el riñón, sino en todos los vasos sanguíneos de mi economía sistémica, fibrosis. ¿Por qué? Porque produce estimulación, produce alteraciones proinflamatorias, produce estimulaciones, crecimiento celular. Como consecuencia, todas estas características de la estimulación de la angiotensina 2 y su receptor AT1 me va a conllevar una inflamación y fibrosis, si hablamos del riñón, una nefroangioesclerosis renal a la larga. ¿Ya? Con la consiguiente, glomerulosclerosis y fibrosis tubulointersticial, pérdida de nefronas y daño renal o falla renal. ¿Perfecto? ¿Sí me entendieron? Bacán, ya sabemos, entonces ya nos ubicamos, fisiopatología, definición, ¿no? Igualito. Esto habla del espesor de la membrana basal. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que como en el transcurso del tiempo van muriendo los glomérulos por el transcurso de la edad, la masa glomerular se va empequeñeciendo, va disminuyendo en número, entonces los demás glomérulos que quedan vivos tienen que suplir la función del que ha muerto para ayudarlo a mantener una tasa filtrada glomerular, pero tiene que crecer. Y para crecer tiene que estimular factores de crecimiento, que son estos de acá.
pero más crece en la balanza que disminuye. Y al crecer más que disminuye, pues el glomerulosclerosis lo tapa. ¿Va al baño? No, es que el doctor Díaz me está llamando. Ah, ya, claro, vaya nomás. Después dígase, Díaz Vélez o Díaz Silva. Ese ya no es Silva, ¿no? Sigamos. Entonces, para resumir, el papel de la angiotensina 2 en todo lo que les acabo de mencionar, vamos a tener alteraciones de esclerosis glomerular e intersticial con la consiguiente hiperfiltración y proteinuria y la alteración finalmente de la disminución de las nefronas restantes y insuficiencia renal progresiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como tratamiento? Perdón, factores de riesgo, lo que les acabo de mencionar. Existen factores de riesgo, esto es para todo tipo de alteraciones a nivel renal. Existen factores de riesgo modificables y no modificables. ¿Por qué son no modificables? Porque a usted no la voy a convertir en hombre, pues, ni a ti te voy a convertir en mujer. El sexo no se puede modificar. La edad tampoco la podemos modificar. La raza tampoco. La diabetes no te la voy a curar. Vas a ser diabética hasta el último día de tu vida. ¿Y naciste con diabetes? No, pues, si eres diabética no te puedo decir ya cuánto te curé. Eres diabética hasta que No, termines. nació con diabetes. No, pues, que ya te diagnostiquen diabetes, no te puedo curar, no te voy a modificar la diabetes. vez que aparece no te ya. voy a modificar. En cambio, los modificables sí, pues. ¿Por qué? Porque te puedo controlar el colesterol, triglicéridos, te puedo decir que no comas mucha glucosa, te puedo decir que no, que mantenerte la proteinura de repente controlada con antiproteinúrico, deja de fumar. ¿Ya? Pero miren una cosa interesante, todo esto conlleva enfermedad cardiovascular y insuficiencia renal crónica. Es decir, la insuficiencia renal no es una cosa que tú nazcas con insuficiencia renal, como me acaba de la doctorita de Porfiria en hace un momentito. No naces con insuficiencia renal, es una alteración secundaria. El riñón nace sano, todo lo demás lo corrompe. Todo lo demás lo corrompe, lo malogra, perdón. ¿Ya? Lo malogra. Aquí, aquí va a crecer la proteinuria, porque este es uno de los factores principales de modificación. Sigamos. Aquí, todavía falta tiempo. Factores de riesgo, igual, ¿verdad? Los mismos factores de riesgo son diagnósticos y las alteraciones a nivel cardiovascular, enfermedad coronaria como consecuencia, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y la proteinuria, que siempre lo tenemos como un factor más, ¿ya? Entonces, microalbuminuria, ahora se dice albuminuria, quiere decir presencia de albuminas en orina, que es el factor principal. No debo tener albúminas mayores de 20 miligramos en 24 horas, o el cociente albúmina-creatinina no debe estar en orina, no debe estar mayor de 30 miligramos. Debe ser siempre, la proteinuria también debe estar controlada, porque la proteinuria como contexto de definición son todas las proteínas que eliminas por la orina. Albuminuria solamente es albúmina. ¿Perfecto? ¿Sí me entendieron por ahí? Menos de 30. Menos de 30, menos de 35, albúmina que tiene, consciente, albúmina que tiene. ¿Ya? Entonces, si ese es mi marcador de daño renal, también va a ser mi marcador de proceso evolutivo. Si llega un paciente con nefropatía, con proteinuria o albuminuria positivo, yo le doy mi tratamiento nefroprotector, ¿en cuántos meses tendría yo que tenerlo en tratamiento para decir ya se controló? 1 a 2 meses de tratamiento antiproteinúrico, ¿ya? Y en 2 meses, si baja la albúmina, por decir, le llega con una albuminuria de 250, tú dices, esto es proteinuria, ya pasó los 140 miligramos, ¿sí? Entonces le das tu tratamiento nefroprotector y de repente te empieza a bajar, estás consiguiendo el efecto que necesitas, ¿ya? Entonces lo final es tratar de mantener una albuminuria adecuada, una proteinuria dentro de valores normales. Quiere decir que no está inflamado, no hay hiperfiltración glomerular, no hay estimulación del sistema renal que tiene aldosterona. ¿Entendieron? Perfecto. Entonces, si todo está en la cascada del sistema renal que tiene aldosterona, ¿qué tengo que hacer? Bloquear. ¿Qué bloqueo? En la estimulación de la conversión de la enzima convertidora de angiotensina, lo bloqueo con un YECA, tengo cómo hacerlo, y en la estimulación del receptor AT1, tengo mis ARA2, ¿no es cierto? Entonces tengo cómo bloquear, tengo cómo tratar, ya sé tratar nefroesclerosis. Perfecto. ¿Puedo arreglarlo y ayudarlo con algo más? Sí, con los factores modificables. ¿Ya? Con los factores modificables lo puedo ayudar. Entonces, de ahora en adelante en nefrología, YECA y ARA2, antiproteinúrico. En cardiología, antihipertensivo.
en nefrología antiproteinúrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué antiproteinúrico le está usted dando, doctor? Un inhibidor del sistema convertidor de angiotensina, enalapril, captopril, ramipril, tantopril, etcétera, etcétera. O un valsartán, losartán, telmisartán, ¿me entienden? ¿Ya? Perfecto. Antiproteinúrico. ¿Eh? Perfecto. Sigamos. ¿Cuál es el objetivo? Para poder mantenerlo al paciente controlado. Si es hipertenso esencial, o sea, primario, 140-90, el límite alto, ¿no? Menor de 140-90. Si es diabético, 130-80. Algunos dicen que no, que es menos, 120. Paciente con proteinuria, menos de 125-75. Perfecto. De hecho, que lo que yo tengo que controlar es la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, para mí, mientras el hipertenso esté controlado, que es bien difícil, ¿eh? Bien difícil, porque come mucha sal, es bien difícil. O el diabético esté controlada la hipertensión, tengo un factor secundario, un factor de riesgo menos, que me puede llevar a mejorar el filtrado glomerular o la nefroesclerosis. ¿Ya? Además de bloquear la angiotensina 2, debemos normalizar la presión arterial. ¿Qué quiere decir? En estos casos ya tenemos que tener un poco de cuidado para poder, por ejemplo, si tengo un paciente hipertenso, ¿sí? Le doy ARA2 o YECAS, no va a haber ningún problema, ¿no es cierto? Le doy dosis plenas, dosis máximas, etc. Pero si tengo un paciente que es diabético y no es hipertenso, ¿cómo le doy? ¿O no le doy? No, sí. Pues, tienes que darle en dosis mínimas. Dosis mínimas. También la Si es un paciente que no es ni hipertenso ni diabético, tiene 85 años con proteinuria, ¿cómo le damos? Dosis mínimas. ¿Y cuál es la dosis mínima? 2. Te le das un cachito, Un cuarto. le das media tabletita, de preferencia en la noche porque les va a bajar la presión. Y se van a marear, se van a desmayar posiblemente. 5 creo. ¿Ya? Le das un poquito. Yo de preferencia les doy enalapril, media tabletita antes de acostarse. Con eso estoy haciendo nefroprotección y estoy dando tratamiento. Y por supuesto que veo los demás factores de riesgo. Cómo está el colesterol, el ácido úrico, cómo está la presión, cómo está la apertura del urinero, todo eso voy a ir evaluando para poder ir haciendo el seguimiento. ¿Ya? A ver, sigamos. Estudios que apoyan el tratamiento porque es fácil deducir la fisiopatología, el tratamiento que le podemos dar, pero ¿qué está basado? ¿No? Se han hecho varios estudios, el estudio AIPRI, el estudio REI, que ven benacepril con ramipril, que esos serían YECAS, ¿no? Inhibidores de enzima convertidora de la angiotensina. El estudio PRIME, donde ve irbesartán, ¿sí? El estudio IRMA2 y IDMT. El IRMA2 vio lo que es irbesartán, el IDMT ve lo que es irbesartán más amlodipino. Es más, en el libro de controversia de nefrología de un colombiano que estoy leyendo, habla de que los inhibidores de canales de calcio tipo amlodipino, nifedipino, con un inhibidor ECA o un ARA2, mejora porque dice que tiene efecto antiinflamatorio. Ya, entonces van mucho mejor, ¿eh? ¿Ya? Aquí miren, irbesartán en diabéticos tipo 2, hipertensos con microalbuminuria y función renal normal. ¿Ya? O sea, aquí por ejemplo tendríamos posiblemente un paciente con nefropatía, no un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Qué van a medir? Van a medir la cantidad de dosis. Este verde más claro tiene 150 miligramos de irbesartán y este de acá, el verde más oscuro, 300 miligramos, o sea, dosis dependiente. Hicieron el estudio IRMA2 y vieron que la regresión de microalbuminuria y la preservación del filtrado glomerular en 2 años es mejor a mayor dosis. O sea, sí funciona en relación a la cantidad de regresión y de microalbuminuria, o sea, mejora la cantidad de proteínas en orina, de albuminuria. ¿Ya? A ver, acá hay otro. Acá vieron la estimulación del uso de YECAS, de enalapril y del ARA2 losartán, independientemente, ¿no? A ver, acá es ARA2, ¿sí? Y acá es YECAS, ¿no? En relación a la proteinuria, ¿no? Excreción de proteínas urinarias, ¿sí? Y presión arterial. El rojito, excreción de proteínas y presión arterial verdecito. Con el uso de ARA2 y con el uso de YECAS, baja la presión arterial, baja la proteinuria. O sea, ¿qué quiere decir? Que la proteinuria se relaciona con la hipertensión. Mejora la presión arterial, disminuye la proteinuria. O sea, sí hay efectos nefroprotector. ¿Ya? Aquí dieron medicamentos de dos tipos, tantopril y losartán. A ver, y la combinación. Este cuadradito de acá es la combinación que está acá abajo.
Este hexagonito y este triangulito es de un giga y un ARA2. Aquí le dieron por separado. La relación de lo que es la excreción de proteínas en orina, miren cómo llega, no es tan baja como la combinación. Combinado va mejor. ¿Ya? Entonces, sí demuestra que sí hace efecto, sí mejora, y todo esto en relación al proceso de mejorar la hipertensión arterial. Como le decía, los niveles de presión arterial que deben ser para mí menores de 130, menores de 120, con eso está controlado mi paciente, a pesar de que a veces llegan muy hipertensos. Los objetivos del tratamiento para el manejo, además, su dieta hiposódica, actividad física, pueden usar otros antihipertensivos, beta bloqueadores, inhibidores de canales de calcio, diuréticos, ya no hay ningún problema, pueden bajarle la presión con otro medicamento y darle su antiproteinúrico. Y lo principal, que es la microalbuminuria. Bueno, acá dice proteinuria, microalbuminuria cero, que es bien difícil, pues, ¿no? Pero cercana a cero, aunque sea, es lo más importante. ¿Ya? Entonces, diagnóstico y tratamiento ya está completado, en esa parte ya no va a haber problema. Perfecto, cualquier paciente, ¿ya? Cualquier paciente, ¿ya? Perfecto, eso es para que no se distraigan, muchachos, ¿ya? Bueno, mi compadre está durmiendo, pues no se emociona. Sigamos, ya, el otro tema. Ahorita hacemos los tres temas, muchachos.